Juan Fernando Betancourt, quien esta tarde será quien nos va a compartir este tema tan ameno como es el de la narrativa, el contar historias, lo oral. Excelente que podamos iniciar la semana con un tema de estos. Señor Juan Fernando, muchas gracias. Juan David. Juan David, bueno, me disculpa, quién sabe cuántas veces más voy a cambiar el nombre, dejémoslo en Juan. Muchas gracias por atender nuestra invitación, gracias también a todos los que a esta hora se están conectando. Son las 4:32, vamos entonces a iniciar este encuentro. Esperamos que sea tan agradable como los anteriores que hemos tenido, esperamos que los disfruten bastante. Señor Juan, hasta aquí. Este escenario es suyo, esta pasarela en internet es suya para que nos deleite, nos instruya con todos los conocimientos que tiene. Les recuerdo a quienes nos acompañan por primera vez, somos Hacia San Ignacio, la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio, y en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de aislamiento preventivo, pues estamos promoviendo las charlas virtuales con personas, en especial ignacianos, que quieren compartir y dar a conocer sus experiencias, sus hobbies, sus pasatiempos, también sus conocimientos. Así que hoy vamos a tener este tema. Le doy paso a Carol para que nos presente al conferencista y para que arranquemos entonces. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, Clara. Con este hermoso paisaje que nos ofrece hoy el señor Juan David Betancourt Fernández, damos inicio a esta charla. Yo creo que la confusión de Clara es porque el apellido de Fernández lo confunde a uno muchísimo, entonces abogo a esa opción. Y estamos hoy con un egresado del año 79 del Colegio San Ignacio, ingeniero en sistemas de la Universidad EAFIT, máster en gestión de tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, doctorado en educación de Nova Southeastern University, director de JB Consulting, narrador oral desde el 89, director del podcast de cuentos, que es muy interesante. Ahorita les pasamos la URL para que lo visiten. Había una vez un cuento, un mito y una leyenda, que así va a centrarse este tema de hoy. Esta conferencia Juan David la va a orientar para ilustrar de una manera práctica y con ejemplos cómo se puede crear y contar un cuento de acuerdo con la intencionalidad y las características de quienes nos van a escuchar. Y se abordarán algunos aspectos como la función del narrador oral, formato de los cuentos, fuentes de los cuentos, el público y los cuentos. Ahora sí, Juan David, el público es suyo y esperamos que tengamos que tener una participación muy activa de todos los que están acá. El micrófono no está cerrado, pero les pedimos por favor una participación respetuosa para que este encuentro de la tarde de hoy sea muy ameno. Juan David, bienvenido. Muchas gracias, Carol. Y muchas gracias a las personas que están atendiendo a esto. Realmente hoy les voy a hablar sobre narración oral. Vamos a hablar sobre cuentos, las características de estos cuentos, pero quiero hacerlo de una manera muy práctica. En narración oral o en muchas cosas se habla muchas veces desde la visión teórica, pero estamos hablando de narración oral. Estamos hablando de algo que comenzó hace miles y miles y miles de años. De pronto la manifestación, no, de hecho, yo creo que es la manifestación más antigua de la humanidad, antes que cualquier otra cosa. Y de alguna manera, hoy por hoy, está volviendo a coger una gran vigencia. Y voy a empezar con un cuento, y voy a empezar contándoles algo. Cuando yo me gradué de ingeniero de sistemas, allá por el año 86, 87, decidí montar mi propio negocio. Decidí montar, quería en ese momento, no quería trabajar con una empresa, sino que quería montar mi propio negocio. Y lo que hice fue que compré un computador. En esa época estamos hablando de un PC 386, algo muy, o 286, era algo muy viejo, pues muy simple, y lo puse en una pequeña oficina que monté en la casa de mi mamá.
Y allá lo monté en un cuarto, lo puse como una oficina, y mientras programaba, estaba haciendo un software para, en esa época, gestión de consultorios. Mientras programaba, ponía la televisión y me quedaba hasta bastante tarde programando. Y un día estaba viendo Sábado Felices. De hecho, no era ni siquiera Sábado Felices, sino que era el Festival Internacional del Humor, que yo creo que muchos lo recuerdan, que lo presentaba el mismo presentador de Sábado Felices. Y simplemente para entretenerme ponía ahí el televisor, cuando de pronto sale una persona vestida de negro, totalmente vestida de negro, que en vez de contar un chiste, como usualmente se sucedía en Sábado Felices, esta persona empezó a contar un cuento. Y básicamente contó este cuento. Dijo, había una vez un reino que era famoso entre los reinos vecinos. Este reino era famoso porque se decía que todos los habitantes del reino eran felices. Y esto se decía porque decían además que cuando los condenados a muerte eran llevados a morir, morían con una sonrisa. Y así era la fama de este reino. Lo curioso de este reino era que no solamente tenía esa fama, sino que también decían que era el reino más estricto en leyes que se podía tener. Cualquier persona que cometía el más pequeño de las faltas era condenado a muerte. Resulta que uno de esos días alguien cometió un pequeño error y lo llevaron a la cárcel. Y se le informó que el siguiente día sería llevado al patíbulo y allí le cortarían la cabeza. Obviamente, al amanecer, todo el pueblo se congregó a ver el condenado del día y cómo le cortaban la cabeza. Y efectivamente, unos minutos más tarde, una patrulla comenzó a caminar lentamente a aquel condenado hasta allí, hasta donde se encontraba esa tarima en la cual pondrían aquel reo. Y allí, sobre la tarima, lo esperaba un juez vestido de negro y lo esperaba un verdugo con su cara tapada y con un hacha muy bien afilada. Y este pobre hombre caminó entre todo el pueblo y subiendo lentamente a aquella tarima, se preparó para ser decapitado. Puso la cabeza, le hicieron poner la cabeza sobre aquella tabla en la que le cortarían la cabeza y miró a todo el mundo, a todos los que allí se congregaban para verlo morir. Y de pronto sonó el emisario del rey y vino caminando, vino corriendo en su caballo y de pronto saltó sobre la tarima y tomando un papel largo dijo: su rey, el que los ama, ha decidido por su enorme voluntad perdonarle la vida al reo. Y cuando terminó, el hacha del verdugo cayó sobre la cabeza de aquel reo, que sonriendo moría de manos del verdugo, que era sordo. Cuando yo oí este cuento, no lo podía creer. Yo no sabía que eso podía suceder. Yo no sabía que se podían contar cuentos así. Yo no sabía que existía un movimiento basado en esto, en contar cuentos de esta manera. A este hombre, que se llama Francisco Garzón Céspedes,
lo habían invitado por error a contar chistes en el Festival Internacional del Humor y él no contaba chistes. Él era un narrador oral. De hecho, es el creador del movimiento de narración oral escénica. Es un cubano. Aceptó y él vino a contar lo que sabía contar. Cuentos. Pero para mí, eso fue una revelación absoluta. Yo vi por primera vez un cuento de estos contado en la televisión, un señor vestido de negro, muy serio, y que estaba contando un cuento sobre un reino y verdugos, etcétera. Y sobre todo, me llamaba la atención la calidad del cuento. Después les voy a contar por qué les contesto. El cuento es que empecé a explorar eso, tomé en ese momento se estaba creando de pura casualidad también, a los días, encontré en el periódico un avisito que decía taller de narración oral y este taller se daba en la Academia de Bellas Artes. Y allá fui y me encontré 5 locos, literalmente 5 locos, que habían montado este taller, que habían participado con Francisco Garzón en algún taller. Entonces, yo dije, ok, a ver cuál era la historia, y participé en el taller y me encantó. Y comencé a contar cuentos con ellos, fuimos a las universidades, etcétera, 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 y llevo no sé cuántos años, 30 y pico de años, contando cuentos. A esto nos trae hoy la historia. Vamos a hablar de lo que es narración oral. Y arranco con una frase que yo utilizo cuando cuento cuentos, y es que al final y los cuentos nacieron para ser contados. Esa es la naturaleza del cuento. El cuento es grande en la función en que se cuenta. Y voy a simplemente dar una definición en este caso, y es cómo está definido, de hecho, en Wikipedia, la narración oral. La narración oral de cuentos describe la actividad social y cultural de compartir historias, a veces con improvisación, teatro o adornos. Cada cultura tiene sus propias historias o narrativas que se comparten como un medio de entretenimiento, educación, preservación cultural e inculcar valores morales. Los elementos cruciales de la historia y la narración incluyen la trama, los personajes y el punto de vista narrativo. Esa es, digamos, la teoría de la cual vamos a poner hoy, no más. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la función del narrador oral, tipos de cuentos, el formato de los cuentos, factores claves en la creación y contada de un cuento, fuente de los cuentos, de dónde podemos obtener cuentos, el público y los cuentos, un elemento esencial, y al final hablaremos de algo que es bien importante y está cogiendo una fuerza enorme, enorme, y es el cuento en los entornos empresariales. La función del narrador oral. Básicamente la función del narrador oral es comunicar una idea y para ello puede utilizar múltiples recursos. Y esto es un elemento que es interesante para tenerlo en cuenta. No es simplemente contar un cuento. Es también una forma de transmitir ideas, es una forma de transmitir principios, moralejas, etcétera. Una cantidad de elementos que pueden estar involucrados en el cuento mismo y en la forma como se cuenta el cuento. Porque esos son elementos, y vamos a verlo ahora, que son esenciales cuando uno está contando un cuento. Vamos a hablar de los tipos de cuentos. Hay muchos tipos de cuentos. Voy a mencionar solamente algunos, digamos que son los más tradicionales, los más comunes, los más ortodoxos, llamémoslo así. El primer tipo de cuento es aquel cuento en que el héroe sale a vencer el monstruo. Es un cuento, son cuentos en que hay una fuerza antagónica y el protagonista o el héroe es quien debe superarla y debe utilizar los recursos que tiene para vencerla.
Es básicamente, abro un paréntesis acá, he abierto, ayer, antier, abrí un Twitter que se llama El Narrador Oral. En Twitter lo pueden buscar si quieren. Allí he puesto todos estos cuentos, los cuentos de los que vamos a hablar hoy, son cuentos que he ido colocando en el tiempo en que yo tengo el podcast, como para que si lo quieren oír, lo oigan o vayan relacionándolo con lo que estamos en este momento hablando. Entonces, por ejemplo, está Odiseo el ajedrecista. Este es un cuento sobre Odiseo, básicamente, y en la historia de Odiseo vence aquel monstruo de un solo ojo que lo captura en una cueva y Odiseo tiene que utilizar toda su inteligencia para salir de allí. Es un cuento bastante interesante, se lo recomiendo, y es el típico cuento de vencer el monstruo. Es el cuento de un héroe que sale y vence un monstruo. El otro tipo de cuentos que es muy común es el que sale a buscar riqueza. Es el protagonista que sale a buscar una fortuna y se encuentra con una situación que usualmente tiene que resolver para obtenerla. Y, muy importante, en muchos de estos cuentos está que generalmente tiene consecuencias. El obtenerla o el proceso de obtenerla tiene algunas consecuencias. Hay un cuento que les he colocado que se llama Los cofres de oro. Y básicamente es un muy, muy buen ejemplo de este tipo de cuento y las consecuencias, y etcétera. Ahí está de nuevo, como les digo, en el Twitter, está ya colocado. Otro tipo de cuento es la búsqueda. En este cuento, el protagonista sale en busca de algo. Ese algo muy diverso. Y durante su trayecto va encontrando diferentes situaciones. En este caso, es un cuento, entre otras cosas, muy común, o sea, muy conocido, es Juan Sin Miedo. Todos hemos oído hablar de Juan Sin Miedo. Pues les he colocado ese cuento como un ejemplo de alguien que tiene que vivir una cantidad de peripecias en la búsqueda de algo. En este caso, pues el amor, etc. Hay otro tipo de cuentos, es el cuento relacionado con el viaje y el regreso. Es básicamente que el protagonista que sale, pero regresa, y regresa cambiado. Y eso es algo bien, bien importante en muchas leyendas, muchos mitos y muchos cuentos. Es que quien comienza finalmente regresa de otra manera. Su aventura lo ha cambiado. También lo encuentran, obviamente, en la lista. Hay cuentos que son básicamente una comedia. Son algo gracioso, algo divertido, algo interesante para contar en función de que la gente se divierte con él. Tiene un final divertido, tiene una forma de contarse divertido. Es básicamente, tengo un ejemplo que es El perro, el mono y el tigre. Es una historia de un perro que se pierde y cómo resuelve la situación cuando un tigre lo ve. Pero también hay historias que son trágicas. Y en esto, la historia nos cuenta algo que muchas veces, y se los puedo confesar, es difícil de narrar. O bien sea porque tiene un lenguaje crudo o una situación cruda, porque generan los oyentes o generan las personas que están escuchando alguna manifestación de sentimientos que a veces es difícil de procesar, porque puede ser que les trae o está narrando algo que muchas veces es sorprendentemente crudo o violento. Yo tengo ahí un cuento que se llama El canasto del panadero. Es bien, bien, bien interesante y es una forma de presentar la tragedia en eso. El siguiente tipo de cuentos son los cuentos que muestran un renacimiento. Ese es protagonista, tiene una situación interna que le cambia la vida. Por alguna manera se presenta algo y eso es totalmente insospechado y muchas veces su vida da un vuelco de
180 grados a partir de ese momento. Este cuento que yo tengo ahí se llama La Bola 8, que cuenta una historia de un cuento sobre un jugador de billar, que básicamente es lo que relaciona la bola 8, billar puro. Ahora, vamos a hablar del formato de los cuentos. Generalmente hay unos formatos establecidos o muy comunes, y esto es, por ejemplo, el héroe sale a una aventura y supera las dificultades. Hay un ejemplo ahí interesante que se llama La Sopa de Piedras, un cuento bellísimo, un cuento, la primera vez que yo lo vi me enamoré de ese cuento porque el cuento es hermoso. Hay cuentos donde se va acumulando tensión, o sea, la estructura del cuento, el formato del cuento, es básica. El héroe sale a una aventura y supera las dificultades. Generalmente es un cuento lineal, es un cuento que está contando qué está pasando y las diferentes aventuras que van sucediendo, que muchas veces se van resolviendo en el proceso. En este caso, el cuento va acumulando tensión porque no se sabe qué va a pasar. Y cada vez se va volviendo más crudo, etcétera, etcétera. Es por el cuento que les acabo de contar sobre el reo y el verdugo. Y es donde se va narrando, lo narré muy rápido, pero generalmente se narra con más detalles, etcétera, donde se va narrando cómo el reo va llegando y cómo el público se divierte o está esperando eso en ese momento, y cómo finalmente el reo se sonríe porque le van a perdonar la vida y finalmente le cortan la cabeza puesto que el verdugo era sordo y muere con su sonrisa en la boca. Y de ahí viene digamos, la parte inicial del cuento, que es que se tenía la idea de que en el pueblo, en ese reino, todo el mundo era feliz porque la gente moría feliz, aún los condenados. Hay un tipo de cuento muy interesante y es el cuento que anida otras historias que ayuda a reforzar las historias superiores. Esto es muy común, muy común. De hecho, pues yo creo que el ejemplo más común de esto son Las Mil y Una Noches. Si alguna vez han tenido el placer de leer Las Mil y Una Noches, se dan cuenta que son cuentos anidados en cuentos anidados en cuentos anidados y que de alguna manera refuerzan los primeros cuentos. Y aquí es donde yo les digo por qué les conté, o el primer cuento que les conté sobre mi historia con los cuentos, es básicamente un cuento anidado. Es un cuento donde yo cuento cómo empecé con esto y qué cuento escuché. En este caso, el cuento del reo del verdugo. Es un cuento anidado y es un recurso bastante valioso, bastante importante en la narración oral. Hay cuentos que tienen una estructura donde básicamente hay un contraste entre la realidad y la esperanza. Y eso narra la historia. Y el cuento está basado en mostrar que muchas veces hay una esperanza, pero hay detrás una realidad. Hay un cuento que se llama La Poción de Amor, también de nuevo, obviamente lo van a encontrar allí, que es básicamente ese contraste entre la realidad y la esperanza. Hay un cuento que comienza con un evento y se desenvuelve al origen para empatar y continuar. Y esto es un recurso muy importante contando un cuento. No todos los cuentos tienen que ser lineales. De hecho, la gran mayoría, muchos de ellos obviamente son lineales, pero hay cuentos que comienzan en la mitad. O sea, la primera frase que se suelta sobre un cuento es en la mitad del cuento. Entonces, sucedió esto. Y de pronto dice uno, ¿por qué días atrás sucedió esto otro? Lo que hace ese recurso es atraer la atención inmediato del escucha hacia algo importante que está sucediendo y después se explica y se continúa generalmente. O sea, se cuenta el cuento en la mitad, se devuelve uno al principio, regresa a ese punto donde estaba el cuento y después se finaliza el cuento. Ahí pueden encontrar uno que se llama El Bagre, que básicamente tiene ese recurso como parte del cuento. Y cuando yo creé ese cuento, ahora voy a hablar un poco de dónde salió ese cuento, pero cuando yo creé ese cuento,
linealmente no era bueno. Yo podía contarlo lineal, pero dije, aquí la gente no. Entonces lo conté de esa manera y me parece que mejoró muchísimo porque arranca en la mitad, se devuelve, vuelve y termina. Hay cuentos que este es el típico cuento, pues este cuento que tengo ahí, entre otras cosas, hay una O de más. Es un cuento que narra varios eventos que convergen o que están sucediendo. Este es El presagio, que es básicamente el cuento de García Márquez sobre la señora que se levanta y dice, soñé que algo va a suceder en este pueblo. Y todo comienza a desembocar en función de que alguien dijo eso, etcétera, etcétera, y le están jugando pool y algo sucede, etcétera, y se van combinando algunos eventos hasta que todo converge en un final que es bien bonito. Es un cuento de García Márquez fantástico, fantástico, fantástico. Hay cuentos que comienzan y de repente se devuelve, finaliza y empieza de nuevo, pero con otro camino diferente. Yo, de hecho, no he hecho cuentos de este porte porque requiere mucha estructura. Yo digamos que especializado es en cuentos cortos. Y un cuento de 5 o 6 minutos, 6, 7 minutos, que son los cuentos que generalmente cuento, para que genere esta estructura se necesita un poco más de tiempo, más de preparación, más de elementos que vayan sucediendo para partirlo y arrancarlo de otra manera. Ahora, ¿qué factores claves considero yo que hay en la creación y en la contada de un cuento? Primero, siempre es necesario tener claro el público. Y ese es el primer elemento que uno tiene que, digamos, que pensar. Y es, ¿a quién le estoy contando el cuento? Porque eso determina muchísimos factores diferentes. Uno, en este caso, yo he generado unos, y ahí los van a encontrar en el podcast, que son los cuentos tradicionales, la Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves, La Princesa y el Sapo, etcétera, los cuentos tradicionales. Y un día me puse a pensar y dije, estos cuentos a los muchachos ya no les llega, porque primero los contaron de jóvenes, pues de niños, y de pronto, o incluso ni se los contaron, pero ya no les llegan. Yo tengo hijos que son millennials, y un día me puse a pensar y dije yo, voy a contar estos cuentos, pero para millennials. Y los cuentos se modificaron, los modifiqué, me tomé la libertad de modificarlo y contarlos en un vocabulario de millennial y bajo el contenido de los millennials y bajo las expectativas de un millennial y la forma de ver el mundo de un millennial, y haciendo un poco de charla, utilizando el cuento, haciendo un poco de charla sobre la cultura millennial. Han gustado, particularmente, pues, han gustado mucho, y ahí van a encontrar en el podcast o en el sitio web o en el Twitter algunos de estos cuentos millennials. Otro punto importante que para un buen éxito de un cuento es que hay que saber dónde comienza y dónde termina. Parece mentiras, pero es así. Hay cuentos que uno no sabe ni por qué terminaron. O hay veces en que uno no sabe dónde comenzarlos. Hay que pensarlo a veces. Y aquí voy a abrir un paréntesis importante. La narración oral tiene unos elementos de transmisión muy específicos que muchas veces los cuentos escritos no tienen. Y muchas veces a mí o sea, algunos cuentos que son de literatura o cuentos escritos previamente, etcétera, en la gran mayoría de las veces, yo puedo decir que el 90% de las veces, yo tengo que modificar los cuentos para poderlos contar oralmente. Porque muchos de estos cuentos no tienen ese elemento de que el escucha diga, ok, esto fue lo que pasó en esta historia, o que se quede pensando qué fue lo que pasó, porque de alguna manera lo deja para que piense.
Entonces, muchas veces el cuento en la oralidad es un cuento que requiere muy claramente saber que el cuento comenzó y el cuento terminó. Y hay que a veces reescribirlo, hay que ponerlo mejor o reducirle palabras o darle un preámbulo, porque hay cuentos de literatura que uno dice, qué cuento tan lindo, pero si yo empiezo a contarlo así, y con perdón del autor, pero la persona va a estar totalmente perdida. Entonces hay veces que hay que darle una introducción en el cuento o finalizar el cuento de otra manera o reorganizarlo. Hay algo que es bien importante a mi modo de ver, sobre todo en esta cultura de hoy. Y es que entre más corto el cuento, mejor. Ahí hay un cuento que se llama El dinosaurio, que pues, particularmente es un cuento de Monterroso, que es una belleza de cuento. Básicamente, lo voy a contar aquí porque es muy corto, pues no gastamos mucho tiempo. Y básicamente el cuento dice así: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ese es el cuento. Y es un cuento que cada que lo he contado, las personas, o sea, pueden haber 10 personas o 20 personas o lo que sea, y hay 10 versiones diferentes del cuento en la mente de las personas. Algunas veces les he preguntado o me han mandado mensajes diciendo, yo entendí esto del cuento así. Cada persona lo interpreta de una manera diferente y eso es lo lindo de este cuento. Es un cuento muy corto. Se considera uno de posiblemente los cuentos más cortos que hay, pero la combinación de palabras en ese cuento tan corto es maravilloso. Es maravilloso. Y también, obviamente, se los he puesto ahí. Hay algo bien importante en los cuentos. Yo trato de hacer eso, es mi obsesión. Obsesión, cuando digo obsesión, es obsesión. Y es que trato de que los cuentos tengan un gran final. Ahí puse mayor con J, o el editor me lo colocó así. Es mucho mayor, o mucho mejor, perdón. Es que era mejor. Mucho mejor si es sorprendente. Hay un cuento que se llama Los Exploradores, al igual que el de que contábamos ahora. Yo creo que es sorprendente cuando uno, al verlo el verdugo que es sordo. Este cuento se llama Los Exploradores y tiene un final sorprendente. Yo trato muchas veces en mis cuentos de ponerles un final o reorganizar el cuento o reescribir el cuento para que tenga un final que las personas recuerden. Yo lo llamo básicamente como el wow factor. O sea, es las veces que uno oye un cuento y termina el cuento y uno dice wow, wow, y queda uno como increíble, o yo no esperaba esto, o qué final tan sorprendente, o algo así. Hay cuentos que uno busca poner a las personas a reflexionar. Está el cuento, pero después del cuento busca uno que las personas comiencen a pensar en qué pasó en el cuento, o por qué pasó el cuento, o dónde están los elementos importantes de ese cuento que le pueden, o que uno puede utilizar en su vida, o algo así por el estilo. El caso, hay un cuento que también obviamente lo coloqué, que se llama Santa Bernardina del Monte. Un cuento lindo, bello, de un autor uruguayo, León Maciel. Este cuento es hermoso porque lo pone uno a reflexionar. Ya que hay un elemento en los factores claves en la creación y contada de un cuento que yo quiero mencionar, y es que un cuento se cuenta, no se recita. Si uno cuenta, hay un cuento que se llama El amor y la locura, y es un muy buen ejemplo porque el cuento tiene unos elementos muy específicos. Yo este cuento lo he contado y cada vez que lo cuento diferente. Nunca, o sea, y trato de verdad, y hago el ejercicio de no aprenderme los cuentos. Yo sé lo que pasa, hago un análisis mental, en mi mente queda el cuento, pero no me lo aprendo de memoria porque
el cuento debe nacer en el momento en que uno lo cuenta y morir en el momento en que uno termina de contarlo, para renacer de nuevo en el momento en que uno lo vuelve a contar. Soy un enemigo, pues particularmente soy un enemigo, y es muy común, digamos, entre los cuenteros o los narradores orales, que es muy raro encontrar un narrador oral bueno que repita el cuento 2 veces sin cambiarle una coma. Los cuentos se van adicionando elementos, se van cambiando formas, o sea, hay una cantidad de flujos que van apareciendo ahí. Tenemos las fuentes de los cuentos. Y aquí hay una cosa que es, ¿de dónde saco los cuentos? ¿O de dónde se cuenta? ¿O por qué aparecen estos cuentos? La fuente más simple de los cuentos, ya están muchos de estos, obviamente hay muchos escritos, pero hay muchos que han pasado de tradición oral o de tradición oral o de tradición oral. Y pues el ejemplo más simple y es los mitos. Hay una diferencia, hay que hacer una aclaración acá, porque las palabras se confunden. Una cosa son los mitos y otra cosa son las leyendas. Los mitos generalmente son aquellas historias que vienen y que son fundacionales de una cultura, o son la forma como se creó, la creación de los elementos culturales de esa cultura. En este caso, por ejemplo, ahí les puse un cuento que se llama El descubrimiento del agua. Es un mito embera de nuestra Antioquia, que es la primera vez que yo me encontré que ese cuento, yo no podía creer. O sea, es un cuento hermosísimo, 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 totalmente desconocido en nuestra cultura. Y es un cuento que cuenta cómo apareció el agua según los indios emberas y también los cativos. Está las leyendas. Las leyendas son aquellas historias que aparecen en los pueblos para explicar algo o para darle alguna naturaleza a algo que existe. Si alguno ha ido a Praga, ha visto allí el reloj famoso de Praga, ese espectáculo de reloj. Pues ese reloj tiene un cuento macabro, un cuento duro, un cuento difícil de contar, y es un cuento bellísimo, es una leyenda, pero no es un cuento, es una leyenda que permanece atado a la existencia de ese reloj. Les recomiendo que lo lean. Cuentos tradicionales. En nuestra cultura, nosotros los antioqueños, y por eso particularmente me encanta esta charla que hoy estoy dando. Ustedes y todos nos sabemos porque hemos oído cuentos en nuestras casas, hemos oído cuentos permanentemente, y muchos de esos cuentos se han ido perdiendo, y esa es digamos, y ahora les cuento la motivación de mi podcast, es básicamente esto. Yo por muchos años empecé a contar cuentos y cuentos y cuentos y cuentos, metido en el tema de los grupos de narradores orales, y yo me di cuenta que muchos cuentos se habían estado perdiendo porque ya para muchos narradores profesionales, orales profesionales, ya los habían contado mucho y la gente ya lo sabía, entonces van cambiando de repertorio y cuentos bellísimos se van desapareciendo. ¿Sí? Y el cuento oral tiene una cosa bien importante, de verdad, y es que muere si se deja contar, desaparece. Pero nosotros tenemos una cantidad de cuentos, y yo sé que todos ustedes han oído cuentos de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus tíos, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto es Juancho, el vendedor de burros. Es básicamente un paisa que vende burros, y ¿qué es lo que sucede? Hay cuentos que son historias que se le ocurren a la gente. En este caso es Juan Machete, una historia de pueblo. A alguien se le ocurrió contar. Lo más seguro es que obviamente no existe, o es simplemente lo mismo que puede suceder con La Pata Sola o cualquiera de esas historias de espantos y de miedo que tenemos en muchos de nuestros pueblos,
y que realmente son muy lindos, son muy hermosos y que vale la pena hacer otra vez el esfuerzo de volvérselo a contar a los nietos, a los hijos, etcétera, para que permanezcan esas historias. Hay historias que son básicamente fantasía pura. Uno oye el cuento y dice, pero esto es imposible que suceda. Pero tiene su elemento poético, su elemento hermoso, tiene su elemento de maravilla incorporada ahí. Este es un cuento que se llama El Circo, que lo podrán obviamente encontrar. O hay cuentos que ustedes pueden crear. Y el cuento particular que les traigo yo ahí es Tobías y las calabazas. Y este cuento tiene un cuento detrás, y es que cuando yo me moví para acá, para los Estados Unidos, el día que llegué, era el día de Halloween. Y mi hijo menor, tendría 2 años, llegó enfermo, tenía una deshidratación, etcétera, y nos tocaba llevarlo, etcétera, en el carro, y para ponerle un poco de mejor ambiente a él, porque estaba muy enfermito, le inventé un cuento que se llamó Tobías y las calabazas. Y ese cuento comenzó a evolucionar, y me pasé todo el mes de octubre contándole el cuento y le iba incluyendo nuevas cosas y nuevas historias, etcétera. O sea, que son cuentos que salen de uno, de las circunstancias que ve uno y que crea el cuento. O, por ejemplo, hay otro cuento que se llama La Piedrita Lolita. Y ese cuento es el cuento que yo le contaba a mis hijos, o es un cuento que creé para contarle a mis hijos para que se durmieran cuando eran bebés. Entonces, y el cuento fue evolucionando y ellos todavía se acuerdan, afortunadamente, y es un cuento que quedó hasta muy bien hecho, pues lo que le fui adicionando nuevos elementos. O cuentos que vienen de las noticias. Y este es algo bien interesante, y es que en nuestro mundo, las noticias, sobre todo en Colombia y en la costa colombiana, etcétera, las noticias traen historias que cuando uno las lee, uno dice, es impresionante que suceda, o sea, ¿cómo es posible que esto suceda? Y este cuento del bagre es un cuento sobre la lotería. De pronto ustedes han oído la noticia de un número que aparece en un bagre y el pueblo entero se va a comprar ese número, y el número cae, etcétera. O sea, son varios elementos asociados, pero es eso. Y era una noticia que alguna vez leí yo y me quedó, y le di vueltas y vueltas y vueltas hasta que dije yo, voy a contar este cuento. Y entré, miré qué decía el espectador en su momento, etcétera, etcétera. Cuentos con frases o ideas cortas, etcétera. Y me voy a pasar. El público del cuento, el conocimiento del público es esencial. Los entornos empresariales son abiertos. Ahora voy a hablar corto sobre los entornos empresariales, que es un elemento que hubiera querido hablar un poco más, pero no tenemos mucho tiempo. Bueno, los entornos empresariales son hoy muy abiertos a oír cuentos. Básicamente, el recurso que se utiliza para, dentro de la empresa, contar un cuento es contar quién soy yo. Y aquí coloco el ejemplo. ¿Por qué les conté yo el cuento inicial de cómo encontré yo los cuentos? Porque, y esto se usa, o se puede usar en la empresa, contar un cuento sobre quién soy yo o por qué estoy aquí genera empatía en el oyente. Entonces, cuando se elabora un cuento para decirle a un grupo de empleados es el nuevo jefe, etcétera, y comience diciéndole, mire, les voy a contar una historia propia que me sucedió a mí cuando yo era joven, etcétera. Eso genera una empatía en las personas de decir, qué interesante lo que le pasó a este, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos elementos, quién soy yo y por qué estoy aquí, pueden ser parte, obviamente, de los cuentos. Está también en qué visión tengo, qué he aprendido. Por ejemplo, yo alguna vez fui profesor universitario en EAFIT, y yo comenzaba, cuando daba algunas clases, les contaba el cuento, pues les contaba una historia de cómo aprendí a respetar a los campesinos de donde teníamos la finca,
cuando alguna vez traté yo de decirle a un campesino cómo tirar un alambre de púas. Y yo, que me creía mucho, le dije, mire, haga esto, y él me dijo, así no se hace de esta manera. Y él me mostró cómo lo hacían ellos, y lo han hecho por mucho tiempo. Y les dije yo aprendí ahí esto, aprendí a ser humilde en el conocimiento frente a ese conocimiento de los campesinos. También qué valores tenemos o qué estamos pensando. Llevar una idea de empresa basada en un cuento es bastante efectivo. Contar algo que de alguna manera recoge esa idea o ese pensamiento o los valores que tenemos también dentro de la empresa. En el ambiente empresarial no se debe contar historias que, primero, toquen el ego de alguien. Hay que ser muy respetuoso con eso. O que no sean sensibles a las diferencias en cultura, credo y raza. Contar un cuento que toque factores de credo o factores de cultura o factores de raza en un grupo heterogéneo es contraproducente inmediatamente. O que sean demasiado explícitas y directas. No es aleccionar a alguien, es simplemente darle una visión de algo. O historias que digan qué se debe hacer. La gente rechaza las historias que son como una cátedra directa de lo que usted tiene que hacer esto y entonces haga esto. No. Las historias tienen que ser más redondeadas, las historias tienen que ser capaces de ofrecer una visión que el estudiante, que el empleado sea capaz de tomar para su propio beneficio y generar sus propios procesos mentales, llámalo así. O que tenga detalles irrelevantes, o que la gente diga, ¿por qué me está contando esta historia? Ya, realmente no me interesa qué pasó ahí. ¿Qué no se debe hacer? No toque elementos personales, no actúe de manera superior. Eso es terrible en un ambiente empresarial con los cuentos, como el sobrado que la sabe todo y yo le voy a contar. No. Obviamente, no los aburra con la historia. O escoja y prepare una historia que sea amable, agradable, chévere, divertida, si es del caso. Y que no los haga sentir culpables. ¿Qué sí se debe hacer? Crear intriga e interés, conectarse en el nivel más bajo de su audiencia, hablarle a todo el mundo y demostrar empatía y humanidad y proyectar esperanza y oportunidad. Los cuentos son una excelente manera de generar esperanza, sobre todo pues, si estamos hablando en estas épocas tan difíciles. ¿Cómo se hace? Identificar patrones, identificar consecuencias, identificar enseñanzas que uno quiere transmitir, identificar qué es útil, identifique las debilidades, identifique las oportunidades futuras, identifique las historias y construya un cuento con esos elementos que uno va. 46 minutos, me parece un minuto. Esta es mi información. Si quieren ir al Twitter, ahí están los cuentos de los que hemos hablado. Esta es @elnarradororal, lo van a encontrar. Si me quieren mandar un correo es elnarradororal@gmail.com. La página web es www.habiaunavez.org, no es .com, sino .org. O en el podcast, en cualquiera de los podcasts, buscan Había una vez un cuento, un mito y una leyenda. Básicamente, eso era lo que hoy tenía para contarles. Estoy abierto, obviamente, a sus preguntas, sus comentarios, cualquiera que quieran decir, o el cuento que quieran contar. Excelente tu intervención y este conocimiento que nos compartes hoy, Juan David. Muchísimas gracias. Recordaba con especial cariño el cuento de Augusto Monterroso sobre el dinosaurio. Creo que es una de las claves para aprender a contar cuentos. Y no sé, abrimos el micrófono para las personas que están acá, que nos quieran hacer alguna pregunta o a través del cajón de comentarios. Todas las preguntas que tengan serán resueltas en este momento. Aquí tenemos una pregunta de Clara Marcela Mejía. ¿Qué lo inspira a la hora de escribir sus propios cuentos? Excelente pregunta, porque es la base de esto que hemos estado hablando. La inspiración es el cuento mismo. El cuento de verdad tiene vida.
El cuento es una forma de comunicación bellísima, ancestral, etcétera, etcétera, pero el cuento de por sí merece ser contado y que no se pierda. Y obviamente está también la forma de llegarle con un mensaje o una idea a alguien. En este caso, por ejemplo, un joven o un empleado o un grupo de empleados o viejos o lo que sea, no importa. Pero hay cuentos que llegan muy claramente a unas personas y muchas veces uno lee algo y dice, es que yo quiero contar un cuento que refleje esto. Y una manera es creando el cuento. Esa es básicamente mi motivación. Genial, Juan David, muchísimas gracias. Podría preguntarte algo que es como una pregunta que también le hice a Jorge Franco con su charla y es, ya nos contaste cómo empezó esto en tu vida y esa pasión por contar un cuento, pero ¿en qué pudo influir la educación que recibiste en el San Ignacio para este proceso que tienes ahorita de ser un narrador oral? Eso no, eso no. Bueno, pasemos de pregunta entonces. No, la respuesta es muy simple. Para serte sincero, cuando estábamos en la cola del Colegio San Ignacio y estaba el rector, el director, etcétera, etcétera, ahí subido en el puente del colegio, nosotros haciendo la colita y aguantando calor. Hay algo que a mí siempre me llamaba la atención, y es que, al menos en esa época, los padres o las directivas del colegio siempre se paraban allí a leccionarnos, llamémoslo así, pero siempre tenían que hacerlo o trataban de hacerlo lo más agradable posible para que todas estas personas que están haciendo colita y oyéndolo no se aburran mucho. Y era muy difícil, y era realmente muy difícil, y yo siempre los vi como con un cierto respeto por lo que hacían, o sea, por esa manera. Y además hay algo que yo creo que de alguna manera ellos sí nos dieron y, pues, en el colegio, y fue un mensaje que se nos quedó grabado a todos, y es que nos dijeron, donde hay un ignaciano hay un caballero. Y esa frase repetitiva, 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 yo creo que nos cambió el alma a muchos, o sea, y hemos tratado de seguir esa idea. Y me sirvió mucho porque cuando cuento cuentos trato de ser... Es más, les voy a contar, alguna vez contando un cuento para los millennials, utilicé una frase que es bastante peyorativa y que lo utilizan los millennials. Y cuando lo hice, cuando conté el cuento utilizando esa frase, me sentí muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y después me puse a analizar y dije, ¿por qué? Y es porque si algo nos enseñaron en el colegio, pues, o en esa época, era a ser respetuosos, no utilizar ese tipo de cosas. Entonces, esa combinación de ver el director o el rector tratando de darnos un mensaje y con eternos sormenachis y algunas cosas que a veces no entendíamos ni qué estaba diciendo, pero trataban de hacerlo un poco agradable. Y segundo, porque nos mandaron mensajes que se nos quedaron en la cabeza. Y así contamos, o trato de contar cuentos en cosas que me mandaron en esa época en el colegio. Eso es, digamos, algo que nos quedó adentro. No era tan complicada la respuesta. Antes de la próxima pregunta, pues a veces quedamos muy cortos de tiempo y por eso perdemos unos mensajes muy especiales que las personas nos ponen en el cajón de comentarios.
Por ejemplo, tenemos al mensaje de Jorge García Escobar, muchas gracias por la invitación, una charla muy amena y muy motivadora. También Sebastián Betancourt, que dice, qué buena presentación, muchas gracias. Javier Jaramillo, muy buena presentación, gracias. Y ahora sí la pregunta de Carlos Posada, que pregunta, para algunos contar un cuento es decir una mentira. ¿Qué opinas? Wow, wow, Carlos, wow. A ver, yo creo que más que decir una mentira es trasladar las personas a otra dimensión en la vida. Hay algo interesante y en esto, y es que uno aprende incluso a nivel empresarial, etcétera, etcétera, y es que hasta para decir una mentira hay que saberla decir. O sea, si uno dice una mentira, al menos dígala de una manera convincente. Contar un cuento tiene esa misma faceta. Cuéntelo como si eso fuera verdad. Cuéntelo como si eso existió. Y así lo ve uno en los grandes narradores. Gente que uno dice, wow, ¿cómo cuenta de cuento? Que es que yo sé que es mentiras, pero es que suena como que fuera verdad. Entonces, en eso, en más, y yo diría de nuevo, como en vez de contar, de ser una mentira con el aspecto peyorativo que tiene el concepto de mentira, no, es llevarlo a una dimensión que posiblemente no existe, pero que vale la pena vivirlo, o que vale la pena estar allá. Muchas gracias, espero que le hayamos contestado, perdón. Espero que se le haya contestado con esta respuesta a Carlos Posada. Y voy con una pregunta de Clara Marcela Mejía. Ella pregunta, ¿cuál es el tipo de cuentos que más le gusta escribir? A ver, el tipo de cuento que más me gusta contar son los cuentos de mitología y leyendas. Y básicamente porque son los cuentos que o sea, que son muy importantes preservar, sobre todo con algunas tribus que son desconocidas, etc. Todo el mundo conoce la mitología griega, todo el mundo conoce la mitología romana, todo el mundo conoce algunas otras historias, pero el 90% de las culturas que han existido, sus mitos se están perdiendo, y eso da mucha tristeza, y por eso he tratado como de recuperarlas y contarlas y mantenerlas vivas. ¿Qué me gusta escribir? Me gusta escribir cuentos basados en ideas o en frases o en cosas que muchas veces se pasan desapercibidos, pero que si uno monta un cuento alrededor de esa idea, vuelven a existir o toman una dimensión diferente. Me encantan, ahora, pues me encantan los cuentos de niños, porque pues lo hacía para mis hijos. Me encantó pues, volverlos a escribir, pues, contarlos de nuevo. Y especialmente ahora que estoy como en el tema de los millennials, me he sorprendido lo interesante que es meterse en la cultura y en el pensamiento de los millennials para tratar de escribir los cuentos tradicionales para ellos. Y eso me produce mucha satisfacción porque veo la reacción de ellos como uy, o sea, mi hijo dice, uy, papá, es que este cuento está muy cool, es que es muy chévere, etc. Pero es porque habla el cuento de la misma manera como ellos. Juan David, eres compañero de Jorge Franco, ¿cierto? Sí. Esta promoción tuvo una buena camada de literatos y de escritores y de personas que han contado otras realidades. Está Juan Carlos Díez, sí, no, realmente, de nuevo, yo siempre he sido agradecido de la cultura que nos dio el colegio. Bueno, y en cuanto a eso, entonces pregunta Clara, en esa cultura del colegio, si has escrito algún cuento basado o inspirado en la vida en el Colegio San Ignacio. No, pero sí voy a escribir un cuento, y ese cuento sobre algo que todos conocimos y disfrutamos, y de hecho, a ver, yo fui en el último año, en sexto de bachillerato, yo fui campanero. Pues y el ser campanero era muy curioso, era pues como una actividad muy curiosa y me dio pues como muchos elementos muy curiosos que viví en ese momento como campanero.
Y yo recuerdo, honestamente, con gran amor esa campana, porque esa campana, pues, aparte que era muy linda, era una campana hermosa, pues yo no sé si todavía existe la campana en el colegio, Sí, pero aún existe. todavía existe Ajá. y Y todavía la tocan. tienen la tradición las personas en los quinquenios que van y la tocan cuando es su quinquenio. Ah, ok, ok. Pero esa campana era una campana hermosa y esa campana era como si tuviera vida propia porque todo cambiaba a partir del golpe de campana. O sea, el colegio cambiaba, era como si la campana tuviera vida propia y hacía que todo el mundo cambiara y la gente reaccionaba de una manera, etcétera. Entonces, algún día quiero escribir un cuento sobre la campana del colegio. Genial. Entonces ahí cualquier cosa que necesites nos puedes contar. Pedro Esteban Vázquez nos pregunta, ¿la narración es un hobby o es un trabajo full time? Existen muchas personas que se dedican a esto. Ah, esa pregunta es fantástica. A ver, en este momento, desde la época que les conté al inicio, en esa época no había narradores orales. El primer grupo que se formó realmente en Medellín de narradores orales, pues semiprofesionales o profesionales, porque básicamente, miren, el grupo era, pues como para que entiendan, en el grupo estaba un ingeniero civil cuya pasión era los cuentos. Estaba un mimo callejero, que hoy por hoy es un mimo muy reconocido a nivel internacional, que se llama Juan Carlos, ay, se me olvida el apellido, bueno, Juan Carlos. Estaba uno que es hoy por hoy profesional, cuando digo profesional es profesional, que es J. Villaza, que es un cuentero. Si alguna vez quieren ver un cuentero fabuloso, no sé si tenemos tiempo, yo tengo aquí un pequeño video de J. Él tiene una academia de narración oral en Medellín, yo creo que la única que existe en Latinoamérica, que se llama Viva Palabra. Y J es un narrador, o sea, yo me quito el sombrero y me arrodillo viendo contar a J. O sea, J es fantástico y tuve pues el privilegio de contar con él en muchos sitios. Está un narrador que se llama Jaime Riascos, un gran amigo mío, vive en Cali, que Jaime, curiosamente, y está haciendo algo bien interesante, hizo de la narración oral una forma de comunicación para las empresas. Y está haciendo un fantástico trabajo, pero fantástico, entrenando precisamente a gente de las empresas a utilizar la narración oral en sus organizaciones. Hoy por hoy hay muchos narradores orales en la ciudad. Medellín ya hoy por hoy tiene una tradición bella y grande de narración oral. Pero hay mucha gente que, en el caso mío, por ejemplo, es básicamente un hobby y le dedico algunas horas al día o alguna hora al día a crear cuentos, a contar los cuentos, a llevar. En el podcast me he propuesto, en este momento en el podcast yo tengo 200 cuentos. Entonces, digamos que el tema del podcast surgió porque hace 15 años, hablando precisamente con Jaime Riascos, que me estaba visitando, y yo quiero montar una base de datos de cuentos. Una base de datos para que los cuentos no se pierdan. Y esperé y lo tenía en la cabeza hasta que hace un año dije yo, ya está la tecnología es el podcast, no tengo que crear ni ya la base de datos, sino que lo voy contando y eso va a quedar ahí almacenado. Pero obviamente requiere su elemento de producción, escribirlos, reescribir los cuentos, contarlos, editarlos, ponerle la música, etcétera. Entonces, pero digamos que me puedo dar el lujo de mantener ese hobby, pero mucha gente lo tiene como elemento profesional y los admiro profundamente. Los admiro porque obviamente hacer arte es difícil y más aún en el tema
pues en el tema de arte en Colombia a veces no es bien pago, pero lo hacen y lo hacen bien y algunos han tenido muy buenos resultados. A nivel internacional hay muchos narradores orales, pues les comentaba ahora de Francisco Garzón Céspedes, que es, pues, fue maestro mío. Yo cuando estuve en España tomé algunos talleres con él, una persona fantástica, 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 y es el creador, él es el creador de la narración oral escénica como un elemento adicional. Pero la narración muchas veces es un hobby. Yo conozco señoras literalmente de 68, 70 años que comienzan a contar cuentos. Toman un taller y comienzan a contar cuentos y ahí se quedan contando cuentos. Muchísimas gracias por esta intervención. Voy a hacer unos breves comentarios de Carlos Posada. Él dice: gracias, nos contaste una historia muy interesante, aprendí mucho. La vida está llena de muchos elementos serios y trascendentes. Importante darte vida a la vida con la sencillez de las cosas sencillas. Y nos pide, por favor, que te cuentes un cuentico. Que te eches un cuentico. Ok. Quiero hacer una anotación de lo que dijo Carlos, que me parece fundamental. De verdad que ese es el punto. En este mundo que estamos inundados de malas noticias, de información, etcétera, 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 los cuentos nos sacan de ese mundo. Los cuentos nos ponen a sentir algo diferente. Y mi invitación, antes de contar el cuento, mi invitación es: cuenten los cuentos que ustedes saben, no importa cómo lo sepan o no lo sepan de todo, etcétera, pero cuenten los cuentos a sus hijos y a sus nietos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a otras personas. La narración oral, entre otras cosas, de nuevo está cogiendo mucha fuerza, pero todavía le falta volverse, o sea, se los digo porque yo tengo hijos, y los hijos míos agradecen los cuentos y recuerdan los cuentos que yo les contaba de niños. Y un hijo o un nieto, se los puedo jurar, jamás va a olvidar el cuento que ustedes les cuenten de su propio. No lean el cuento, simplemente cuéntenlo, apréndanselo o sepan la cosa y vayan contándoselo como cualquier otra cosa que le decimos a un hijo. Y ellos jamás van a olvidar ese cuento. Y hoy por hoy, yo creo que ustedes mismos lo recuerdan. Ustedes recuerdan los cuentos que les contaban su papá, su mamá, su tío, su abuelo, etc. Y cada que yo hablo con alguien, ya persona a persona, siempre me dicen: ve, tengo este cuento que me contaba mi tío, tengo este cuento que me contaba mi papá, tengo este cuento que me contaba mi hermano o lo que sea, y mi abuelo. Y son cuentos que perduran porque se vuelven a contar en generaciones. Ok, entonces voy a contar un cuento que es posiblemente uno de los cuentos que más me gusta. Y ese es el cuento de Santa Bernardina del Monte. Santa Bernardina, lo voy a contar como lo cuento generalmente. Había una vez un pueblo que se llamaba Santa Bernardina del Monte. Santa Bernardina del Monte era considerado en esa región como el pueblo más cívico que existía. Santa Bernardina del Monte era utilizado por el gobernador como un ejemplo de civismo en toda su región. En muchos de los discursos, el gobernador salía y decía: señores, yo espero que ustedes sean como los Santa Bernardinos. El civismo de ese pueblo es incomparable. Y lo mismo decía a veces el presidente, al que le llegaba el mensaje de que los santavernardinos eran ese pueblo ideal que tenía el país. Resulta que en esas épocas, por alguna razón, por el faltante del agua en un verano terrible, se declaró que el 1 de mayo se devolvería 1 hora el reloj para ganar tiempo y ahorrar energía.
y el gobierno, el presidente y todos los ministros firmaron el decreto que decían que el 1 de mayo a las 12 de la noche los relojes de todo el país se debían atrasar 1 hora. Y el decreto llegó a la gobernación y de la gobernación fue enviado a la alcaldía de Santa Bernardina del Monte. Y el alcalde hizo lo que siempre hacía cuando venía un decreto. Reunió a todos los habitantes del pueblo y con voz ceremoniosa leyó: el gobierno nacional, debido a las situaciones de carencia de energía que en este momento vivimos, ha decretado que el 1 de mayo a las 12 de la noche todos los relojes sean atrasados 1 hora. Y como los habitantes de Santa Bernardina del Monte eran tan, pero tan cívicos, todos se fueron esperaron que llegara el 1 de mayo. Y a las 12 de la noche, todos estaban frente a su reloj más cercano para atrasar 1 hora el reloj. Las señoras se pararon frente a esos relojes de pared para esperar el momento de atrasarlo. El monaguillo subió rápido a donde estaba el reloj de la torre del reloj para atrasar 1 hora el reloj. Y todos los habitantes estaban prestos a tomar su reloj y atrasarlo. Cuando dieron las 12 en punto, como los habitantes de Santa Bernardina eran tan cívicos, todos atrasaron el reloj. Pero el tiempo pasa. Y en Santa Bernardina del Monte, 1 hora más tarde, era de nuevo las 12 de la noche del 1 de mayo. Los habitantes de Santa Bernardina del Monte sintieron que algo extraño estaba pasando, puesto que de nuevo eran las 12 de la noche y todos recordaron el edicto y la ley que les habían leído, que a las 12 de la noche había que retroceder 1 hora el reloj. Y todos de nuevo volvieron y lo atrasaron. El monaguillo de nuevo tomó el reloj del campanario y lo atrasó 1 hora. Las señoras de nuevo lo hicieron y todos los relojes se atrasaron 1 hora el reloj. Pero de nuevo, el tiempo siguió pasando. Y en Santa Bernardina, 1 hora más tarde, volvió a ser las 12 de la noche. Y los habitantes del pueblo ya sentían que algo raro que estaba pasando y no sabían qué hacer. Y entonces el alcalde rápido corrió a la mitad del pueblo, hizo salir a todo el mundo del pueblo, los reunió en la plaza y les dijo: señores, nosotros hemos sido reconocidos como el pueblo más cívico de este país y tenemos que cumplir con lo ordenado por el señor presidente. Todos debemos atrasar 1 hora el reloj nuevamente. Y efectivamente, todos corrieron a sus casas, el monaguillo subió el campanario y volvieron a atrasar 1 hora el reloj. Y en Santa Bernardina del Monte, una vez más, 1 hora después, eran las 12 de la noche. Y lo hicieron de nuevo. Cuando empezó a salir el sol, los habitantes de Santa Bernardina cerraron todas las puertas y todas las ventanas y el sol no podía entrar porque en Santa Bernardina todavía eran las 12 de la noche. Y los gallos los cogieron y les taparon la boca para que no cantaran. Porque Santa Bernardina del Monte mantenía su deber de mantenerse en las 12 de la noche del 1 de mayo. Pero en Santa Bernardina del Monte usualmente salía un bus a las 7 de la mañana rumbo al pueblo más cercano. Y ese bus, como eran las 12 de la noche, no salía. Así que en el pueblo más cercano no vieron pasar el bus de Santa Bernardina del Monte. Y lo mismo sucedió en otros pueblos. Y comenzaron a ver que algo raro podía estar pasando en Santa Bernardina del Monte. Y empezó a correr la voz de que Santa Bernardina del Monte, algo extraño estaba sucediendo. Y de pronto, en un pueblo cercano dijeron: yo creo que Santa Bernardina del Monte está en huelga. ¡Huelga! Pero si ellos son los más cívicos de todo el país. Y trataron de comunicarse, pero no había forma de comunicarse con ellos.
Y de pronto el rumor comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y cuando llegó a oídos del gobernador, llegó diciendo que Santa Bernardina del Monte se había levantado, que estaban en una huelga general, que había una protesta general en Santa Bernardina del Monte, y el gobernador lo dijo, yo nunca confié en esas personas de Santa Bernardina del Monte. Y la noticia rápidamente pasó a la presidencia, y la presidencia finalmente dijo, yo no creo que esta gente sean patriotas. Y mandó una orden directa al gobernador. Tienen que frenar la revolución de Santa Bernardina del Monte. Y el gobernador, obedeciendo la orden del presidente, llamó al jefe del batallón más cercano a Santa Bernardina del Monte y le dijo, tome sus hombres y controlen la revolución que tenemos en Santa Bernardina. Y efectivamente, el general tomó su tropa y la empacó en unos buses y en unos camiones, y llegaron a Santa Bernardina del Monte. Y justo a la entrada, todos se bajaron armados, porque temían una emboscada. Y efectivamente, el pueblo estaba en silencio, todas las puertas y ventanas cerradas. Los soldados comenzaron a entrar lentamente, con susto de que algo les pasara. Caminaron lentamente, y cuando todo el batallón llegó a la mitad del pueblo y se habían distribuido por todas las calles del pueblo y no había nadie, todo cerrado, una emboscada perfecta. Y de pronto sonó un pequeño golpe. Un pájaro había golpeado la campana del campanario. E inmediatamente, reaccionando a esto, los soldados comenzaron a disparar, y dispararon, y dispararon, y dispararon, y dispararon, y las balas golpearon en el campanario, golpearon en la iglesia, golpearon en la alcaldía, golpearon en cada una de las casas y por dentro. Y dicen los que dicen que Santa Bernardina del Monte murió un 1 de mayo a las 12 de la noche. Muchísimas gracias. Creo que nos tenía a todos en vilo sobre cómo iba a terminar esta historia. Creo que... Mejor dicho, casi que, no, a mí casi que me frunzo aquí sin saber qué iba a pasar con Santa Bernardina. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente ha sido un placer para mí compartir todo esto con ustedes. Aquí tenemos unos comentarios de Pedro Vázquez, dice que bien, apenas son las 6. O sea, así estamos. Invitamos a Pedro Vázquez, igual a todas las personas que están aquí en el chat, a visitar el lugar de podcast del señor Juan David. Lo voy a poner aquí en el chat de comentarios, y también su correo electrónico para que se puedan poner en contacto con él y seguir contando estas historias de una forma tan especial. Antes de darle el paso a Clara para que ya haga el cierre de esta charla, a Juan David y a todos los acá presentes los queremos invitar a nuestra próxima charla, que será con un invitado internacional. Este jueves que viene a las 4:30 de la tarde, también por Meet. Nuestro invitado es Dave Clifford. Él es profesor de emprendimiento en John Carroll University de Cleveland, Ohio. También algunos lo pudieron haber conocido durante el Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas en el 2013. Él nos acompañó y nos va a dar una charla sobre educación, creatividad y emprendimiento en tiempos del COVID-19. Los invitamos a todos. Próximamente les llegará a sus correos electrónicos la invitación con el enlace a esta charla para que nos acompañe. Igual, muchísimas gracias, Juan David, por tu participación, porque fuiste tú el que nos buscó para estar acá en este espacio, y a todos los que nos acompañaron durante todo el evento.
ahora sí le doy paso a Cara para que ella se despida. Yo, pues la verdad es que estuve todo el tiempo pendiente y muy motivada. Resalto también como la manera como fue llevada esta charla, Juan David, me encantó esos matices de voces, esos cambios también en la narración, hacía que estuviera, pues me imagino que esto lo comparto con los demás asistentes, pendientes, sobre todo en este último cuento también, de qué iba a pasar con la trazada de 1 hora del reloj. Excelente, nuevamente muchas gracias Juan David, ya no te cambié el nombre ahora en esta segunda parte. Muchas gracias y creo que nos dejas un mensaje que me ha llamado mucho la atención, pues aparte de todo lo que nos compartiste, que de verdad fue bien interesante, bien agradable, bien ameno, fue esto de, y lo quiero resaltar también con los asistentes, esta invitación que nos hacías a que los papás, a que los abuelos sigan con la tradición de contarle cuentos a sus hijos, a sus nietos, y que un cuento que un padre le diga a su hijo o un abuelo nunca se va a olvidar. Así que esto lo resalto, me parece que nos podemos llevar este mensaje. Invito a todos los que son aquí, papás, abuelos o mamás, si nos acompañan, pues que tengan esta linda tradición, que podamos seguir con esto. Y agradecer nuevamente pues a todos los que nos han acompañado, también tu disponibilidad. Carol lo resaltaba, nos buscaste, quisiste que te abriéramos el espacio, lo abrimos y ha sido genial este encuentro. Desearte pues muchos éxitos en esta carrera de narrador, me ha encantado esta charla, vuelvo y lo repito, y bueno, muchas gracias por todo lo que nos has dejado esta tarde, muchas gracias también a los que nos han acompañado, ha habido pues mucha interacción en ese chat, eso también da muestra de que fue del agrado de las personas. Juan David, muchas gracias y a todos pues los que nos han acompañado, ratificarles la invitación para este jueves también, como bien lo decía Carol, porque vamos a tener un conferencista de talla internacional esta vez. Muchas gracias, Juan David, esta es tu casa, si de pronto quieres seguir con este tema con nosotros, este escenario es tuyo, nos dices si programamos una nueva reunión. Mira, para serte honesto, en primer lugar, muchas gracias de verdad por ofrecerme este espacio. Yo pues espero hubiera podido transmitir la pasión que yo siento por este tema y las veces que sea necesario. O sea, digamos que mi misión en este momento con este tema es invitar a la gente, entusiasmarlos, contarles cuentos, llevarlos a que lo hagan. Así que cuenta conmigo las veces que quieras, de verdad que, porque creo que en nuestra cultura hay una gran tradición de narración y que no es sino empezar y va sucediendo y va sucediendo y la gente se va apuntando y los invito que lo hagan, o sea, y si quieren participar, y si alguno quiere tomar un taller de narración oral, para eso está J ya en su viva palabra, ellos ofrecen talleres, etcétera, y les puedo jurar que lo van a, o sea, J es un personaje espectacular, pero el solo tema es fantástico y hoy por ahí hay gente de todas las edades entrando a hacer esto. Juan David, yo aquí pues con esto que estás diciendo y viendo como los comentarios que hacía el señor Pedro Esteban Vázquez y Carlos Posada, pienso que también podríamos pensar en abrir un grupo de narradores o de cuenteros, pues como en este tema, con las personas que estén interesadas, obviamente que pues con Juan David a la cabeza, que es el hombre que en este momento sabe. ¿Qué te parecería? En función de eso, y esto es, se los digo de todo corazón, la idea de habiaunavez.org, la idea original es que yo quiero que sea una plataforma para la gente que quiera contar cuentos y dejarlo registrado, llamémoslo así. Y lo coloco ahí para que en cualquier momento, hombre, yo tengo este cuento y yo quiero contarlo, mándemelo. Simplemente coja un iPhone o pues un teléfono cualquiera,
grábame el cuento y mándame el cuento, y yo se lo edito, le pongo la música, etcétera, etcétera, y lo ponemos, ya lo he hecho. De hecho, pues hay cuentos contados por otras personas en la plataforma. Está ahí abierto para todo el mundo. De nuevo, hay algo que vale la pena aclarar, y es importante. Gracias a Dios o lo que sea, por cualquier razón de la vida, yo espero que, y espero no, mi idea fundamental de esto es que esto es una actividad no comercial y solamente por amor al arte. Correcto. Y entonces, en función de eso, yo lo único que busco es que la gente que cuente un cuento, se lo grabó al papá, a la mamá, al tío, a la hermana, o él mismo está contando un cuento, me lo envíe y yo lo coloco. Y la gente lo va a escuchar. Y le pongo su referencia como, pues, quién es la persona que está contando el cuento, etcétera, etcétera. Y esa es la única intención de este tipo de cosas, es que la gente vuelva a contar cuentos y que quede registrado y que quede una base de datos y no se pierdan. Porque esa es la parte más triste, que se pierde. Aquí, espero que permanezcan. Pero también me imagino que habrá quienes quieran que alguien les ayude, tendrán el deseo. A eso me refiero. Abrir un grupo de estudio específicamente para este tema. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Bueno, entonces nos vamos a poner en esas, a mirar si hay personas que se quieran apuntar a este proyecto, a este tema, y que pues sea bajo la coordinación de Juan David Betancourt, que es quien en este caso pues está como a la cabeza de este tema, ¿no, Juan David? Muchas gracias nuevamente. Este ha sido una tarde bien interesante y un tema muy distinto a todos los que hemos tenido, pero que nos ha encantado y vuelvo y lo digo, una tradición que tenemos que seguir cultivando. Muchas gracias entonces. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, una feliz tarde. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por tu coordinación. La diligencia en toda la preparación y seguimiento de esto. Bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.